Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble rivalidad que, literalmente, electrificó el mundo y que a día de hoy sigue alimentando cada aparato que usamos. Y bueno, todo esto arranca con un choque de titanes, ¿no? Dos genios enfrentados por la mismísima esencia de la electricidad. Bueno, arranquemos por el principio. Hablemos de la famosa Guerra de las Corrientes de finales del siglo XIX. Y ojo, que esto no era solo una pelea entre dos inventores. No, no, lo que estaba en juego era nada más y nada menos que el futuro de la infraestructura eléctrica del mundo entero. A ver, el problema de fondo, el meollo del asunto, era bastante técnico pero súper importante. ¿Cómo se podía mandar electricidad a largas distancias sin que se perdiera toda la potencia por el camino? Y al final, ¿quién se llevó la victoria? Pues la corriente alterna. Su gran ventaja era que se podía transformar muy fácil, y eso la convirtió en la reina indiscutible para generar y repartir energía por todo el planeta. Perfecto. Ya sabemos quién ganó la guerra. Pero, ¿cuál es la diferencia real entre estos dos tipos de corriente? Vamos a verlo. Imaginen la corriente continua, o CC, como si fuera un río. Es un flujo de electricidad que va siempre parejito, en una sola dirección, simple y directo. Y este gráfico lo deja clarísimo, ¿no? El voltaje en la corriente continua es una línea recta, es constante. Esto es genial para cosas como la electrónica o para guardar energía, pero claro, en su momento fue un dolor de cabeza para transportarla lejos. Ahora, la corriente alterna, o CA, es otra historia. Es completamente distinta. Piensen en ella más como las olas del mar, que van y vienen, en un flujo constante de ida y vuelta. Y miren este patrón de onda. Esa es la seña de identidad de la corriente alterna, la que llega a los enchufes de casa. Su superpoder, como se ve, es que su voltaje se puede cambiar muy fácilmente. Por eso se volvió la opción ideal para repartir electricidad por todo el mundo. Esta tabla es genial porque resume todo el asunto de un vistazo. Aquí vemos las diferencias clave, esas fortalezas y debilidades que marcaron el destino de cada una y por qué terminaron cumpliendo roles tan distintos a lo largo de la historia. Y esto nos lleva a una pregunta que seguro más de una persona se ha hecho sobre la electricidad de casa. A ver, si la corriente alterna está subiendo y bajando todo el tiempo, ¿cómo es que podemos decir que tiene un valor fijo, como 220 voltios? ¿Cómo se mide algo que no para de cambiar? Bueno, aquí está el truco. Se usa una medida especial, un promedio, llamado valor RMS. Piensen en él como el valor eficaz. Es básicamente el equivalente en corriente continua que haría el mismo trabajo, que generaría la misma cantidad de calor o potencia. Entonces, cuando un aparato dice 220 voltios, se está refiriendo justamente a eso, a su valor eficaz, a su valor RMS. Pero ojo al dato, que aquí viene lo interesante. Para que ese promedio sea de 220, el voltaje en realidad tiene que subir hasta un pico mucho más alto. Estamos hablando de unos 311 voltios en su punto máximo. Y podríamos pensar que ahí se acabó la historia, ¿no? La corriente alterna ganó y punto. Pero no, para nada. La historia da un giro inesperado. Resulta que, aunque no lo parezca, vivimos rodeados de corriente continua. Paneles solares, baterías, laptops, celulares, autos eléctricos, hasta los centros de datos. Irónicamente, el mundo moderno depende cada vez más de la perdedora de esa guerra. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una red eléctrica de corriente alterna, pero un montón de aparatos que funcionan con corriente continua. ¿Cómo unimos esos dos mundos? Pues aquí es donde entra en juego la verdadera magia de la tecnología moderna. La respuesta está en unos héroes silenciosos, unos componentes clave. La electrónica de potencia. Pensemos en ellos como traductores universales entre el mundo de la C y el de la CC. Y en este equipo de traductores hay dos jugadores estrella. Por un lado, los rectificadores. Ellos toman la corriente alterna de la pared y la convierten en continua para nuestros aparatos. El cargador del celular es un ejemplo perfecto. Y por otro lado están los inversores, que hacen justo lo opuesto. Toman la continua de una batería o un panel solar y la transforman en alterna para usar en casa o mandarla a la red. Un ejemplo clarísimo de esta cooperación es un sistema de paneles solares en una casa. Los paneles generan corriente continua pura gracias al sol, pero para que podamos usar esa energía en nuestros electrodomésticos, necesitamos un inversor que la convierta en alterna. Es un trabajo en equipo perfecto. Y esto nos deja con una idea súper importante. Aquella guerra de las corrientes ya es cosa del pasado. Hoy, la clave no es elegir un bando, sino saber cómo y cuándo usar cada tipo de corriente. Es la era de la colaboración.
Así que la pregunta queda en el aire. Con todo este avance hacia las energías renovables y el transporte eléctrico, ¿será que estamos viendo el resurgir de la corriente continua? ¿Podría ser que la tecnología que una vez perdió la batalla esté poco a poco y en silencio construyendo nuestro futuro?